Éxodo capítulo 20, versículo número 13, nos narra el segundo mandamiento que el Señor prescribió para el pueblo de Israel en el desierto respecto al prójimo, como Andrés nos estaba compartiendo. Y este mandamiento es: no matarás. Cuando hacemos un estudio de cada uno de los mandamientos, mis hermanos, nos damos cuenta que cada uno de ellos está interconectado con los otros. Por ejemplo, cuando Pablo utiliza el peor pecado posible en contra de los padres, él utiliza el asesinato a sus padres, parricidas y matricidas, dice en Timoteo. Pero también, por ejemplo, la Biblia nos deja ver que cuando una persona, un cónyuge, comete adulterio, es un asesino, está asesinando su relación, su matrimonio, lo está destruyendo. Cuando uno miente a una persona, la está destruyendo. Cuando uno le hurta a alguien, está matando y rompiendo esa relación también que tiene el uno con el otro. Y por eso el Señor Jesús y la misma palabra resume los dos grandes mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. ¿Qué enseña el sexto mandamiento, hermanos? El sexto mandamiento enseña que hay un pecado particular que está prohibido, y ese pecado es el asesinato, no matarás. Pero también hay un deber implícito en este mandamiento, que es preservar nuestra propia vida y la vida de los demás, buscando el bienestar, la salud y el cuidado de cada una de las personas. No es de extrañar, hermanos, de pronto los que han podido estar fielmente congregándose, escuchando la palabra en esta congregación, de que en cada uno de los mandamientos he intentado enfatizar que el mandamiento contiene una verdad, pero no solamente es esa verdad, sino que se explaya, profundiza y alcanza hasta el corazón, las motivaciones y las intenciones de cada uno de nosotros. Y este mandamiento no es la excepción. Ahora, la razón por la cual este mandamiento está allí es que Dios le da un valor sagrado a la vida, a los seres humanos, y todo lo que atente contra la vida y la buena salud de la humanidad debe ser evitado. Y todo lo que promueva la vida y la buena salud debe ser aceptado para obedecer. Ahora, estuve revisando unos datos del DANE de este año, del 1 de enero hasta el 30 de abril, y ellos comparten cada tanto unas estadísticas acerca de las muertes y defunciones en Colombia. Ellos dicen allí en esos datos que han fallecido hasta el 30 de abril 86.427 personas en Colombia, de las cuales 41.603 son hombres y 36.105 son mujeres. Ahora, estas muertes son por cualquier causa. Entonces, la mayoría son enfermedades, accidentes, pero también discriminan el tema de los homicidios. Los homicidios en Colombia, al día del 30 de abril de este año, suman 4.284. Interesantemente, la cantidad de hombres son 3.983 homicidios de hombres y 301 homicidios de mujeres. Es decir, por asesinato mueren más hombres, casi 10 veces mucho más que las mujeres. En suicidios, por ejemplo, la tasa de suicidios hasta abril era de 1.010 personas, 776 hombres y 234 mujeres. Ellos tienen unas estadísticas diferentes que no las incluyen para los bebés. Entonces, por ejemplo, hay unas tasas también acerca de los niños que no pudieron nacer por accidentes, por diferentes situaciones, pero en esas estadísticas no encontré en donde aparecía, por ejemplo, la tasa de abortos inducidos como tal. Sin embargo, investigando un poco más, me di cuenta que al día de hoy, y después de haber aprobado esta sentencia, la tasa de estos últimos años de abortos han sido más o menos de 10.000 a 11.000 abortos anuales.
Ahora ellos dicen, por ejemplo, que eso está bien porque la cantidad de abortos clandestinos, según ellos, no sé de dónde sacan los datos, pero según ellos, los abortos clandestinos son más de 400.000 abortos en Colombia cada año. Ahora, no sé cuál será la cifra cierta, si serán 11.000, si serán 400.000, pero todas estas cifras las traigo a colación para mostrar precisamente cómo estamos en nuestro país en tasa de asesinatos, de suicidios, de abortos, porque precisamente Éxodo capítulo 20, versículo 13, manda algo que como nación deberíamos tener en cuenta y como iglesia, por supuesto, también. En nuestra era, hermanos, nosotros miramos atrás a los tiempos antiguos y pensamos, por ejemplo, en los circos romanos, en la quema de niños en el fuego a Moloc, en el abandono de los bebés que tal vez traían algún defecto en las montañas, de bebés no deseados, que se dejaban delante de animales salvajes, comunidades enteras destruidas, arrasadas por la violencia en las antiguas guerras. Pero a veces, hermanos, nosotros no nos endurecemos ante la suerte de miles y cientos de miles de personas que son asesinadas actualmente. El dolor, por ejemplo, de cientos de miles de bebés asesinados cada año en el útero, en el lugar que es el más seguro para un bebé. Pero esto no nos alarma, pero a veces cuando vamos, por ejemplo, a la sociedad, nos damos cuenta de que las personas sí se alarman porque aparece una guerra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Dios le dijo a los israelitas que conquistaran a los cananitas y murió mucha gente. ¡Qué terrible!, dicen ellos. Pero mientras tanto son hipócritas al justificar las injusticias, los asesinatos, las indulgencias, la impunidad, los abusos, los abortos y todo lo indeseable que existe en nuestra actualidad. En esta mañana entonces, mis hermanos, a la luz de todo esto, quiero que consideremos el valor sagrado de la vida que Dios le ha dado y vamos a considerar este valor sagrado de la vida a través de Éxodo capítulo 20, versículo 13, donde vamos a estudiar lo siguiente. Vamos a estudiar qué significa el sexto mandamiento. Vamos a estudiar cuál es la importancia del sexto mandamiento y por último vamos a ver cuál es el alcance del sexto mandamiento, hasta dónde llega, hasta qué rincones del corazón este mandamiento está como un precepto del Señor. Así que mis hermanos, vamos a comenzar en primer lugar viendo cuál es el significado del mandamiento. Quiero que nuevamente lo leamos. Este es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero toda palabra del Señor es profunda, es eficaz, es viva, es especial y esta no es la excepción. Quiero nuevamente leerlo. No matarás. Quiero que se lo aprendan de memoria. Éxodo 20:13, no matarás. Ahora, hay diferentes términos, hermanos, que se usan para la palabra matar en el hebreo. Recuerden, hablo un poco más duro para que me escuchen allá atrás. Recuerden que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento principalmente y mayoritariamente en hebreo. Es decir, que muchas veces tenemos que ir a palabras en el hebreo para poder entender a qué se refería el Señor con esas palabras. Y en este caso particular de Éxodo capítulo 20, versículo 13, hay diferentes términos que se usan para la palabra matar. Y cada uno tiene un énfasis particular. Por ejemplo, matar en el hebreo, la palabra shahat, aparece aproximadamente unas 80 veces en el Antiguo Testamento y frecuentemente su uso enfatiza degollar a un animal para el sacrificio. Por ejemplo, miren ustedes Génesis capítulo 22, versículo 10, y allí van a encontrar esa palabra que es diferente a la de nuestro texto. Génesis 22, versículo número 10. Aquí se traduce literalmente la palabra degollar, que a veces se traduce como matar también, pero es en el sentido en el que se traduce. Versículo número 10 dice el texto: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar.
Ahí está la palabra shahat, degollar a su hijo. Y esta palabra entonces aparece aproximadamente unas 80 veces en el Antiguo Testamento. Otra palabra que se usa para matar en el hebreo es harak. Estas palabras se escriben totalmente diferente en el hebreo y esta, harak, se usa unas 170 veces en el Antiguo Testamento e implica quitar la vida de una persona o de un animal. A veces implica herir a alguien de mortandad. Por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, este es el término que aparece en Génesis 4:8, cuando dice que Caín mató, harak, a Abel. Pero otra palabra, hay muchas más, hermanos, pero otra palabra, por darles un ejemplo, además de estas dos, es la palabra que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 13, que es diferente. Es la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia y su transliteración pudiera ser raksaj. Esta palabra aparece 40 veces en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, y esta palabra que se traduce matar tiene un énfasis particular, y ese énfasis es asesinar. Vamos a encontrar esta palabra, por ejemplo, traducida como homicidio. Miren Números, capítulo 35, versículo 17. Ahora, todo esto es importante para entender qué significa este mandamiento. Y vamos paso a paso. Éxodo, capítulo 35, versículo 17. Números, perdón, gracias. Números 35, 17. Dice el Señor: y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. Esa palabra es la misma de Éxodo 20:13. El hombre homicida morirá. Es interesante porque al final dice, el hombre homicida morirá. Y la palabra homicida y la palabra morirá allí son diferentes. Tienen dos énfasis diferentes. Uno es de quitar la vida, pero el otro, que es la palabra homicida, está tratando de transmitir el asesinato. Ya vamos a definir qué significa asesinar o ser un homicida. Pero esta palabra también en la Biblia se traduce a veces, por ejemplo en Job, como matador, como destructor, como aplastar. Miremos Salmo capítulo 62, allí se traduce como aplastar. Vamos allí. Salmo capítulo 62, versículo número 3. Salmo 62, 3, y lo voy a leer, dice: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Es ahí la palabra, como pared desplomada y como cerca derribada. Es decir, esta palabra raksak aparece aquí como aplastar, aparece en el otro texto como homicida, aparece también como matador, aparece también como destructor, como asesino o a veces como matar, como fue traducido en Éxodo 20, capítulo número 13. A veces esas palabras se juntan en un solo texto, como es el caso del Salmo 94:6, donde por ejemplo se usa una palabra para herir y otra palabra para quitar la vida. La palabra para herir es harak, la palabra para quitar la vida es raksak. Yo sé que son términos que suenan extraños, pero es que es necesario que lo podamos ver para poder entender qué es lo que está diciendo Moisés en Éxodo 20, capítulo 13. Esta es la palabra entonces que Moisés está usando para el sexto mandamiento y precisamente es la primera vez en la Biblia en donde se usa. Por eso, algunos han recomendado, hermanos, que una mejor o más certera traducción de Éxodo capítulo 20, versículo 13 sea: no asesinarás, no asesinarás. Asesinar, hermanos, es matar intencionalmente a alguien o con premeditación. Pero la Biblia
va a ampliar mucho más este significado a lo largo de sus páginas. Por eso, por ejemplo, cuando el Señor Jesús está enseñando en un monte, corrige la interpretación superficial que le habían dado algunos rabinos que no entendían realmente su significado. Vamos a Mateo, capítulo número 5, versículo número 22, y encontramos esto allí. Y vamos juntando toda esta información y ya veremos hacia dónde voy. Mateo, capítulo 5, versículo número 22. Desde el 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a dejar allí porque después vamos a volver a este texto, pero la interpretación que el Señor Jesús le da al mandamiento es la interpretación correcta, es la interpretación amplia del mandamiento. Noten que el Señor Jesús va más allá de lo que estas personas, porque por eso dice el texto, oísteis que fue dicho a los antiguos. Esa es una expresión que está tratando de evocar la tradición que los judíos tenían. Es decir, ellos decían eso, ellos decían, no asesinarás, y estaba bien, pero ellos habían dado una interpretación superficial al mandamiento y decían solamente es el acto de matar a alguien premeditadamente. Si no lo has hecho, estás guardando el sexto mandamiento. Entonces el Señor Jesús dice, no, eso no es lo que se estableció desde el principio cuando se dio el mandamiento, el sexto mandamiento, sino que más bien alcanza aún al enojo, alcanza aún a el dañar el buen nombre de una persona, alcanza aún el pecado que uno pudiera cometer en su mente y corazón hacia su prójimo. Y dice, y si hemos hecho eso, somos culpables de haber quebrantado el sexto mandamiento. Yo creo, mis hermanos, que la generación que estaba delante del monte Sinaí, de los israelitas, ellos escuchando a Dios por primera vez, promulgando sus mandamientos, entendió muy bien a qué se refería el Señor. Y lo digo, como lo he dicho anteriormente, porque por eso se estremecieron al escuchar la voz de Dios, por eso temieron y por eso se hallaron culpables de haber quebrantado esta ley y le dijeron a Moisés, habla tú con él y no hable él con nosotros para que no muramos, como dice Éxodo capítulo 19. Sin embargo, hermanos, esto no solamente tiene que ver con el pueblo de Israel allá en el desierto, en el monte Sinaí. Cada uno de los cristianos, cada una de las personas en general está llamado a obedecer al Señor, aún el incrédulo. Por eso, cuando un incrédulo no lo hace, no obedece al Señor, por más duro de corazón que sea, sabe que asesinar, que odiar, que envidiar, que mentir en contra de una persona está mal. Y eso es lo que nos dice Romanos capítulo 2, verso 15 y 16, ¿recuerdan? Dice allí que aún los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley que está escrita en sus corazones, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Es decir, hermanos, que aún la persona que está más alejada de la modernidad, de la sociedad, tal vez de la civilización, entiende que cuando va a atentar contra una persona, cuando odia a una persona, está mal. Ahora, lamentablemente a veces por su dureza de corazón termina haciéndolo, pero eso no quita el hecho de que sepa que está mal. Así, mis hermanos, entonces, viendo todas estas cosas, vamos a considerar por qué es importante entender estas palabras y sus implicaciones. ¿Por qué es importante estos términos? ¿Por qué es importante entender que Éxodo 20:13 dice, no asesinarás? ¿Por qué es importante todo esto? Ahora, el sexto mandamiento, hermanos, es importante porque la falta de comprensión de lo que acabé de mencionar ha llevado a muchos, inclusive los cristianos, a condenar cualquier forma de matar. Es decir, algunos dicen, Dios manda no matarás, pero Él mata. Dios manda no matarás, pero matan animales.
Dios manda no matarás, pero hay guerras. Y eso pasa, esa contradicción aparente pasa por la falta de comprensión de este mandamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Pensemos, por ejemplo, en cuál sería la diferencia entre matar y asesinar. Piense usted un segundo, ¿cuál sería la diferencia entre uno y el otro? Ahora, la diferencia, hermanos, radica en la intención y en las circunstancias que rodean la acción de quitar la vida a alguien. Es decir, matar, en su significado básico, es causar la muerte, pero asesinar es matar con intención maliciosa, implica motivos de odio, enojo, envidia, entre otras perversidades. El hecho de que haya un pecado, hermanos, entonces, que se llame asesinato, como Éxodo 20:13 dice, implica que hay ciertas ocasiones en que matar no es un pecado. Entonces, por ejemplo, Dios mismo ordena que los animales puedan matarse. Vamos a Éxodo capítulo 29, versículo 11. Éxodo 29. Versículo número 11 dice, y matarás, dice el Señor, el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, y la palabra que aparece aquí, mis hermanos, para matar, es otra palabra, es la palabra shahad que me les mencionaba anteriormente. Dios instituyó leyes de sacrificios de corderos, de cabritos, de novillos, de toros y aún de palomas para los más pobres. Este derramamiento de sangre, este matar, era necesario por causa del pecado de los hombres. Y Dios lo instituyó para poder cubrir el pecado en tanto viniera el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo, derramando su propia vida en un altar, en este caso particular, en una cruz. Pero Dios también permitió en las Escrituras que se mataran animales para comida y para vestimenta. Recuerden el caso de Génesis capítulo 3, versículo 21, en donde el Señor mata un animal y con esas pieles ¿a quién viste? A Adán y a Eva. Pero por ejemplo en Deuteronomio capítulo 14 hay una muestra de esto, cuando él hizo una lista de los animales que se podían comer y una lista de los animales que eran inmundos. Es decir, Dios ordenó esto, Dios mandó esto por la necesidad que hay de la humanidad por causa de la caída, por causa del pecado, de alimentarse ahora con animales, de vestirse y aún de sacrificarlos delante del Señor para cubrir el pecado temporalmente, que era como ocurría en el Antiguo Testamento. Pero también la Biblia nos enseña, hermanos, por ejemplo, que Dios mismo ordena a la autoridad civil llevar la espada. ¿Sabe qué significa eso de llevar la espada? Como lo dice Pablo en Romanos, significa que el gobierno civil tiene la autoridad de castigar al malo, aún al punto, si es necesario, de quitarle su vida. Pero eso no se considera un asesinato a la luz de los términos bíblicos, sino que es diferente. Por ejemplo, Dios legisló para que aquel que asesinara a alguien fuera ejecutado como juicio. Esto es lo que nosotros hemos llamado la pena capital. Esto se tenía que llevar a cabo por medio de un juicio y no por mano propia. Por ejemplo, Números, que ya lo leímos, decía, y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es decir, es un asesino. Y ese asesino, dice el texto, morirá. Estos casos, ¿cómo se hacía esto? Estos casos se llevaban, por ejemplo, en Israel a un lugar que nosotros pudiéramos llamar el Alto Tribunal de Justicia, que después ellos le conocieron como el Sanedrín judío, y allí era donde se determinaba qué era lo que tenía que hacer. Allí fue, por ejemplo, donde se llevó Esteban en Hechos, cuando al final, después de todo su discurso, de dejarle presentar su defensa, fue apedreado y asesinado delante de ellos porque fue injusto.
como le pasó también a nuestro Señor Jesucristo. Pero normalmente este alto tribunal, que debía ser honorable, justo, que debía investigar correctamente cada caso particular, tenía que analizarlo y determinar si era necesario la muerte o alguna pena particular. Miren, por ejemplo, lo que dice Éxodo capítulo número 21, versículo número 13. Es decir, no inmediatamente mataban al que matara, sino investigaban y veían si realmente era un asesinato. Éxodo capítulo 21, versículos 12 y 13 dice: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, morirá. Pero el versículo 13 es importante también. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Es decir, en este proceso investigativo, en este proceso de justicia dentro de esa nación, empezaron a existir, porque Dios lo mandó así, unas ciudades que se llamaban las ciudades de refugio. Y cuando una muerte era accidental, entonces estas personas podían acudir allá mientras se investigaba el asunto, y si quedaba el asunto resuelto, de todas maneras les tocaba quedarse allá por protección para que sus familiares del que murió no tomara venganza. Todo esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 19, en los primeros versículos. Dios también, hermanos, acuérdense que estamos hablando de qué es matar y qué es asesinar, y estamos dando unos ejemplos de cuándo matar no es un pecado, porque aunque es algo grotesco, es algo difícil de escuchar, lamentablemente por el pecado y las consecuencias del pecado a todos niveles, existe la justicia que el Señor ha puesto precisamente para regular que no todo mundo asesina a todo mundo, hermanos. Entonces Dios también, mediante revelación directa, por ejemplo, mediante revelación directa, le dijo al pueblo de Israel y lo llevó a enjuiciar a naciones bajo filo de espada por su maldad. Es decir, Dios les dijo a ellos: vayan a Canaán, porque la maldad de los cananitas es mucha, y en vez de utilizar una lluvia de fuego, en vez de utilizar un mar que los ahogara, en vez de utilizar cualquier cosa que él pudiera haber utilizado, usó a su pueblo para juzgar a esas naciones. No fueron los israelitas los que querían ir. Ustedes saben qué querían los israelitas en el desierto: devolverse para Egipto, en vez de ir a donde el Señor les decía. Pero fue el Señor el que se los ordenó. Por ejemplo, en Josué capítulo 11, versículo 20 encontramos ello. Ahora, hoy ya no hay una revelación de tal índole para nosotros. Es decir, un pueblo o una nación no puede decir: Dios me lo mandó y entonces yo voy a ir a tal parte o a tal lugar a raerlos a todos. No, Dios habló directamente con ellos y les dijo eso. Pero a nosotros sí nos ha dicho algo. Él le ha dicho: ustedes, pueblo, tienen una guerra, pero no es contra sangre ni contra carne. El Señor nos ha dicho eso. Por eso hoy día nosotros no podemos justificar en ese sentido una conquista, una guerra, un genocidio o algo así. Pero Dios mismo juzgó a estas personas por su maldad de esta manera. ¿Y tiene Él la prerrogativa? Por supuesto que sí, porque es el Dios creador. Pero aún hay algo, hermanos, de esto que acabé de mencionar que prevalece, y es el derecho de una nación a defender la libertad y la seguridad de los débiles e indefensos. Por eso es que, por ejemplo, Juan el Bautista, hablando con unos soldados romanos, no los mandó a ser objetores de conciencia, los mandó a ser honestos en sus labores. Miren Lucas capítulo número 3, versículo número 14. Vamos allí. Lucas capítulo número 3, versículo número 14. Dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Ahora, ellos estaban pensando probablemente que les tocaba renunciar a sus labores e irse por otra vocación particular. ¿Y qué les dice
Allí dice, y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es decir, no les dice, no sigan siendo soldados, sino sean soldados honestos, obedientes, sin doblez, sin avaricia, sin extorsión, conténtense con lo que tienen. Entonces, por ejemplo, es lícito que un cristiano pueda estar al servicio de su nación en tanto cumpla lo que acá se está diciendo en la palabra, contento con lo que tiene, no extorsionando, no calumniando, etc. Ahora, por supuesto, hermanos, aquí hay muchos detalles que deberíamos analizar, porque no todas las guerras son legítimas, pero sí todas las guerras son horribles sin importar sus causas. Pero lamentablemente, por el pecado, hay estas directrices, hermanos, para protegernos, para cuidarnos. Ahora, también hay casos particulares en los que son lícitos, o es lícito, la defensa propia. Dios, por ejemplo, dio también leyes a su pueblo para limitar la fuerza con la que protegemos nuestras posesiones. Por ejemplo, Éxodo, capítulo número 22, versículo número 22, habla de esto. Éxodo, capítulo número 22, versículo número 2, habla de esto. Tal vez, mientras yo menciono esto, mis hermanos, por su mente pasa que todos los ejemplos que yo he dado son ilegítimos. Usted dice, no, pero todo eso está mal. Y tal vez usted lo puede llegar a pensar de esa manera es porque no ha comprendido correctamente Éxodo 20:13. Usted ha comprendido que no matarás significa todo esto. Y no, eso no es lo que el Señor está diciendo en los mandamientos. Éxodo 22, versículo 2, miren lo que dice. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Ahí está el texto de la defensa propia. Ahora, Dios dijo a su pueblo que si un hombre allanaba una morada de noche y este hombre moría, no iba a ser culpable de muerte esa persona que defendió su hogar, que defendió a su familia. Pero si usted sigue leyendo, hay otro caso particular allí, y es que él dice, si un hombre allanaba una morada durante el día, el propietario tenía derecho a utilizar la fuerza contra ese intruso hasta cierta medida, porque si lo mataba siendo de día, ahí sí se iba a hallar culpable. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia radica en el contexto. En ese tiempo, en esas comunidades, ellos eran como en algún tiempo en Colombia también pasó. Todos con las puertas abiertas, con las rejas abiertas, con las ventanas abiertas, y todos en comunidad estaban muy tranquilos. Y entonces cuando un ladrón se metía de día a una comunidad y a una casa a robar, no era justo que, sabiendo que las personas dejaban las puertas abiertas y todo, fuera asesinado o fuera acribillado o fuera herido de muerte en esa situación, porque era común que pasara eso. Entonces, si no quería ser robado, cierre la puerta con seguro, póngale candadito a la ventana y piense en la vida también de esa persona, a pesar que lo que esté haciendo está mal. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenían que hacer? Y hay un pastor que pone este ejemplo, como era diferente de noche porque forzaba la entrada, como dice ahí Éxodo capítulo 22. Pero de día la puerta estaba abierta, debía haber un grado de tomar cartas en el asunto. Tal vez ese ladrón iba a ser linchado, tal vez ese ladrón iba a ser golpeado o llevado a la cárcel, pero no muerto inmediatamente. Entonces miren que hay una norma de protección razonable del Señor, y hoy día también nosotros tenemos eso. No todos los delitos son causales. Es más, según la ley, ningún delito es causal de pena de muerte en nuestro país, pero deberían haber ciertos delitos en la medida de la razón que deberían ser causales de esto. Entonces nosotros podemos proteger nuestras propiedades, a nuestra familia, como dice este pastor, poniendo una valla alrededor de ella, pero no sería una protección razonable si a esa valla le pusiéramos electricidad en un voltaje suficiente para causar la muerte. No sé si me hago entender con esto. Entonces, debemos ser sabios con eso y tenemos que velar y cuidar por nuestras familias.
Y Dios mismo, otro ejemplo, y de manera directa también en las Escrituras, mata a personas por juicio. Eso es lo que Ana dice en el cántico. Dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Entonces, ¿se acuerdan de pronto de un evento en el que en un campamento el ángel de Jehová, el mismo Señor, mató a todo un ejército? ¿Por qué? Por juicio. ¿Él lo puede hacer? Sí. ¿Está asesinando? No, mis hermanos. Porque hay algo que yo dije ahorita, y es que el asesinato es movido intencional y premeditadamente por el enojo, la ira y las pasiones. Y resulta que nuestro Dios es un Dios impasible, es un Dios que no se mueve por las pasiones, es un Dios que no se mueve por el enojo, Él es inmutable, Él siempre ha sido el mismo, Él no cambia. Y por lo tanto Dios no va a ser movido a nada de esto. Él no se va a enojar y va a matar y va a decir, cambié mi plan, porque no sería el Dios de las Escrituras, no sería inmutable. Dios no es así. Hay algo, hermanos, que une todos estos puntos que he acabado de mencionar hasta este momento, y es que en cada uno de los puntos, hermanos, Dios ha hablado y ha legislado sobre cada asunto. Él es el Dios creador. Y Él establece las reglas de su creación. Aún después de la caída, entonces regula todo esto también. Y Dios es un Dios justo que castiga el pecado, y la muerte, lamentablemente, siempre va a ser una consecuencia de esto. Pero Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Y como les decía, por eso Dios no es un asesino, como dicen algunos que se contradicen. Por eso hay que estudiar la Biblia y entender lo que Dios ha establecido. El asesinato es movido por la maldad y el rencor. El Dios de la Biblia no tiene maldad y rencor. Aunque a veces, tal vez usted pudiera pensar que fuera así por algunos textos, este lenguaje que Él usa es para que comprendamos sus atributos como la santidad, el amor, la justicia, la inmutabilidad, entre otros. Así que por eso es importante el sexto mandamiento y la comprensión de las palabras y el significado que encontramos allí, para poder diferenciar qué es asesinar, qué es matar. Pero también el sexto mandamiento es importante porque muestra el valor de la vida para Dios. Dios no juzga a muerte a aquel que no ha cometido un pecado. Y en este caso, el pecado del sexto mandamiento, ¿cuál es? No asesinar. El sexto mandamiento es importante por eso, porque muestra el valor de la vida para Dios. La vida para Dios es sagrada. Cuando se asesina a un hombre o a una mujer, algo único queda destruido. Una vida que jamás se volverá a repetir queda destruido. El asesinato es un acto definitivo sin vuelta atrás. Y es que, hermanos, hay algo único en la naturaleza humana. Y esa singularidad de la naturaleza humana se llama la imagen y semejanza de Dios. Los animales no la tienen, los humanos sí la tienen. Los animales no son humanos, ni los humanos son animales. Por ejemplo, si un perro muerde a un niño, sacrificamos al perro. Pero si el niño muerde al perro, ahí se ve la importancia y el valor que tiene la vida. Algunos tal vez estarían cavilando, ¿cierto? Algunos estarán, bueno, toca mirar cómo era el niño. Pero me entienden en el aspecto del valor de la vida. ¿Quiénes son estos seres humanos? ¿Los cristianos? No, son todos aquellos que son imagen y semejanza de Dios. Hombres, mujeres, grandes, pequeños, ancianos, bebés, enfermos y sanos, todos sin excepción, son la raza humana. Todas estas vidas son sagradas. ¿Porque lo digo yo? No, porque Dios lo hizo así. Todos somos sagrados, cada uno de los que estamos acá, hermanos. Su vida importa, hermano. Su vida es digna porque el Señor lo ha hecho así. El Señor lo ha creado así y debe guardar su vida y guardar la de las demás personas. Así que entonces, como podemos ver con todo esto, hermanos, el mandamiento enseña la naturaleza sagrada de la vida y que nadie tiene el derecho de quitarla, porque Dios juzgará, sea en esta vida o en el juicio final. Vamos a pasar entonces
En tercer lugar, voy a saltar una parte, mis hermanos. Al alcance. Vamos a pasar entonces a tercer lugar, al alcance. Ya vimos el significado de la palabra matar, ya vimos por qué es importante para poder diferenciar entre matar y asesinar y porque la vida es sagrada. Ahora veamos cuál es el alcance. Ya vimos que es no asesinar, pero ¿qué implica ese no asesinar? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Cuál es el alcance del sexto mandamiento? Porque ¿acaso el sexto mandamiento solamente nos manda a que no asesinemos a nadie, que no cometamos tal acto? Sí nos lo manda, pero va más allá. Dice el Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, es decir, no asesinarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Por qué? Porque mató a alguien y su vida va a ser demandada. Pero yo les digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano también será culpable de juicio. O sea, es igual de asesino que el que le quitó la vida, el que se enoje contra su hermano. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Jesús está diciendo que asesinar a alguien y enojarnos con alguien es suficiente en ambos casos para ser culpados de juicio. ¿Por qué dice esto? Recordemos qué significa el sexto mandamiento, lo que dije al principio. El sexto mandamiento enseña que hay un pecado prohibido que es el asesinato, no matarás, y un deber implícito que es preservar nuestra propia vida y la vida de los demás. Es decir, que todo lo que atente contra el bienestar de una persona está contenido en este mandamiento por una prohibición. Por ejemplo, no debemos dañar a nuestro prójimo, es lo que está diciendo en sencillas palabras el sexto mandamiento. No lo debemos hacer, por ejemplo, en su reputación. Esto es lo que dice Jesús en Mateo 5:22 y utiliza dos palabras particulares cuando habla de necio y de fatuo. En el griego es raka, que significa alguien vacío. Lo que está diciendo el Señor Jesús es no llamen a alguien un don nadie. Entonces cuando uno le dice a una persona es que usted no es nadie, usted está vacío, está diciendo lo que el Señor mismo está diciendo en Mateo 5, que no debemos decirle a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque cuando le decimos que no es nadie, que es un don nadie, que está vacío, que está hueco, estamos dañando el buen nombre de una persona. Estamos matando la relación que tenemos con esa persona, estamos matando el amor que podríamos tener con ese prójimo al llamarlo don nadie. Y en el griego, moros significa alguien ignorante, alguien insensato, alguien que no piensa, alguien que es torpe. Y no podemos ir a adorar al Señor mientras atentamos contra el bienestar de alguien. Es como si asesináramos a esa persona y luego fuéramos a adorar al Señor. Vamos a Mateo 5, versículo 23 y 24. Y ahora van a entender por qué el Señor sigue diciendo esto en este texto. Mateo 5. Mateo 5, que es el texto que estaba citando, que ya leímos el versículo 21 y el 22. Miremos el 23, dice, por tanto, es decir, por lo que acabo de decir, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces uno pudiera preguntar, bueno, ¿qué relación tiene versículo 21 y 22 con esto que está diciendo del altar y de la ofrenda? Pues la relación que tiene es precisamente la que acabé de proponer. Que cuando nosotros vamos a adorar al Señor, debemos reconocer que si tenemos algo en contra de alguien, debemos reconciliarnos con ese alguien. Pero si no lo hacemos, es como si fuéramos y matáramos a una persona y venimos aquí a alabar al Señor. Entonces es como si el Señor Jesús estuviera diciendo, no podemos hacer eso. Seríamos hipócritas si hacemos eso. Si estamos delante del Señor, procuremos lo más posible arreglar eso, al punto de que ese rencor, ese odio, ese decirle fatuo a un hermano, ese decirle necio a un hermano,
puede llevar, según esta ilustración que el Señor Jesús está utilizando en el verso 25, a que ese hombre al que usted le dijo fatuo, al que usted le dijo que era un don nadie, después lo acuse. Y entonces dice, lo acusa ante el juez al alguacil y sea echado en la cárcel, como dando a entender que es la misma gravedad que un homicidio, que un asesinato. Entonces, si usted o una persona asesina a otra persona y tiene los cómplices, a veces que se dan cuenta que asesinó a alguien, ese cómplice tarde o temprano lo va a delatar, lo va a denunciar. Y cuando lo denuncia, usted lo van a agarrar, lo van a poner en un juzgado, le van a leer allá todo lo que le tienen que leer, lo van a sentenciar, lo van a meter a la cárcel y usted va a pagar entonces la condena. De la misma manera, si nosotros asesinamos a alguien en su reputación, en su buen nombre, en el amor que tenemos por él, un día vamos a ser delatados, denunciados y también nos va a tocar pagar. Entonces, esa es la ilustración y la analogía que el Señor está utilizando aquí. Esto le pasó, por ejemplo, a David. Vamos a Salmo capítulo 35, a los Salmos, versículo número 11. Acá hay un corto ejemplo de esto. Salmo 35, verso 11. Lo voy a leer, dice: se levantan testigos malvados de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. David entonces está hablando aquí de los enemigos y dice, se levantan testigos malvados de lo que no sé me preguntan. Es decir, lo acusan de lo que no es, están dañando su buena reputación, su buen nombre, y por eso quedan estas palabras plasmadas allí. Le dañaron entonces el buen nombre a David, le inculparon de lo que no era, mataron su reputación. Es la idea de lo que el Señor Jesús está tratando de decir. Ahora también, ¿qué más tiene que ver con esto de no herir al prójimo? Entonces, es no dañar su reputación, pero es también no permitir ningún pecado, hermanos, que conduzca al asesinato. La ira produce el asesinato. Por eso, Génesis 49:6 dice, porque en su furor mataron hombres. Es decir, por causa de la ira viene el asesinato. Las estadísticas que yo les mostré al principio, que les relataba, hablan de homicidios. Y si ustedes se ponen a analizar cuál es la causa de esos homicidios que pueden ser registrados, van a ver que muchos de ellos es por la ira, la contienda, el enojo. O sea, nadie asesina a nadie sin un motivo aparente y normal, y claramente la Biblia enseña que el motivo de asesinar a alguien siempre es pecaminoso. La envidia, por ejemplo, también produce asesinato. Los hermanos de José, debido a que su padre lo amaba y que le dio una túnica de muchos colores, lo envidiaron y dice Génesis 37:20, tomaron el consejo para matarlo. El odio. Dice Ezequiel 35:5, porque has tenido un odio perpetuo y has derramado la sangre de los hijos de Israel. Una mente reprobada, por ejemplo, Primera de Juan 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso Juan dice eso. Vamos a ver el texto porque este es importante. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, y lo leemos nuevamente, lo leemos ahora sí. Primera de Juan 3:15. Nuevamente miren ustedes allí en sus Biblias, me siguen en la lectura, dice 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es un asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué? Porque el asesinato está prohibido en el 6º mandamiento. Y aquel que asesina y se jacta en eso y parece que no le pasará nada y no siente nada ni se arrepiente de esto, está mostrando que realmente no es un cristiano, es lo que está diciendo Juan aquí en este texto. Así que
Todo esto tiene que ver con una mente reprobada, llena de odio, de rencor, de ira. Aunque no lo haya asesinado con la mano, con el cuchillo, lo ha hecho con el corazón. También una lengua venenosa. Por ejemplo, Juan 18:30 dice que los que acusaron al Señor Jesús tenían ese tipo de lengua, una lengua que lo mató. Dice el texto, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Habían dudas porque no habían pruebas. Y la prueba de ellos es, si no fuera que estuviera mal, no lo habríamos traído acá, no se habría arrestado. Y resulta que no era una razón legítima. Y lo mataron diciendo esas cosas. Por si lo traen es por algo, ¿cierto? Si lo acusan es por algo. Y lo acusaron injustamente al Señor. Por ejemplo, con conspiraciones como estas, David mató a Urías al escribirle a Joab que pusiera a Urías al frente de la batalla. David no lo mató. ¿Recuerdan quién es Urías, sí? Muy bien. David no lo mató. ¿Pero qué le dijo allá a Joab? Ponlo allá al frente. ¿Por qué? Porque él sabía que los de la primera línea allá iban a morir. Y lo puso allá al frente y ¿qué pasó? Murió. Y después, ¿qué le dice el sacerdote a David? Tú lo mataste. Le dice allá en 2 de Samuel. Ahora, también podemos herir al otro, hermanos, consintiendo la muerte de alguien más, sabiendo que se está hablando mal, que se está dañando la reputación, que se está teniendo una lengua venenosa, que se está conspirando, y nosotros consintiendo. Lo digo porque Saulo consintió la muerte de Esteban, y él reconoce su pecado. Hechos capítulo 22, verso 20 dice, yo también estaba de pie y consintiendo su muerte. Y Pablo reconocía que eso estaba mal. Aunque Pablo directamente no lo mató, el consentir la muerte lo hace culpable de dañar al prójimo también. El que da su consentimiento es cómplice del asesinato. Y piense usted en todo lo que he mencionado. Pues si usted es cómplice, por ejemplo, de matar la reputación de alguien, si usted es cómplice de odios, de envidias, de iras, de una mente reprobada, de una lengua venenosa, entonces usted también es culpable de haber quebrantado el 6º mandamiento. La Biblia también nos dice que por supuesto que es la clara enseñanza de Éxodo 20:13, que no los debemos a nuestros prójimos dañar en su cuerpo, ni premeditadamente, ni por provocación. Noten que cuál es la excusa que uno siempre tiene cuando comete un pecado. Es que yo no fui, fue esto, o es que fue él, o es que me tocó, o es que pasó. Y si usted va y revisa los 10 mandamientos, todos, una u otra vez, hemos tenido las excusas para justificar nuestros pecados. Adulteramos y decimos, no, es que fue por esto. Es que mi esposo no me quería. Es que mi esposo no me traía chocolatinas. O es que mi esposa no me decía nada tampoco. Asesinamos, no, es que él me provocó. Uy, es que me saca la ira, me saca la rabia. O sea, me saca de mis casillas. Y más o menos, eso es lo que enseña el 6º mandamiento. No debemos asesinar por ninguna razón. La justicia, el Señor se la dio a las autoridades civiles para manejar esos casos, no a nosotros. Los israelitas no podían cobrar venganza porque sí. Entonces, mató a este, ahora yo lo voy a matar. No, eso no se podía hacer, bajo unas regulaciones que el Señor había establecido. Y cuando sucedía eso, era pecaminoso. Entonces, esa persona que quería cobrar venganza también iba a ser enjuiciada lamentablemente. Ahora, también no podemos matar a alguien por negligencia. Miren Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. Deuteronomio 22. Esto también pasa muy seguido, hermanos, lo que vamos a leer. Deuteronomio 22, 8. Dice el texto, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, es decir, como ese bordecito para proteger. ¿Para qué? Para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Es que está diciendo el texto, que cuando uno edifique una casa, debe ponerle una protección de tal manera que si llega el amigo, la visita, que de pronto es un poco distraído, no se pare allá al borde y no se vaya y se caiga y se mate. Porque si se cae y se muere,
es culpa mía por no haber previsto esas cosas, por negligencia. Para que, dice el texto, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. Entonces, lo que está diciendo el Señor aquí, hermanos, es que la forma en la que construimos nuestra casa, conducimos nuestro automóvil, paseamos a nuestro perro o vendemos nuestro producto puede ser causante de la muerte de otra persona y puede que no sea nuestra intención, pero por negligencia, si el resultado es muerte, vamos a ser culpables de haber asesinado a esa persona, por no ser diligentes y cuidadosos. Entonces, ojo cómo conduce su carro, hermano, su moto, su bicicleta, su patineta, cómo camina por las calles. Un peatón puede pasarse el semáforo en rojo y hacer que un motociclista, por no pegarle, por no accidentarse, se vaya para otra parte y termine trágicamente con su vida también. Un carro se puede volcar por tratar de evitar una mula. Todas estas cosas pueden pasar por negligencia y también debemos tener cuidado nosotros en este sentido. Dice el Señor: no matarás ni al prójimo, ni a ninguno, ni al más grande, ni al más pequeño. Y por tiempo, hermanos, voy a saltar esto, pero ni a los bebés en el vientre, hermanos. Si ustedes quieren hacer un estudio de esto, van a ver que el texto que habla de los bebés que están en el vientre, aquellos que lo maten por accidente, les dice el texto, por ejemplo, en Éxodo, que cuando riñere un hombre y una mujer y el bebé saliera de su vientre, si no hay muerte, es decir, el bebé salió antes de tiempo, pero está vivo, entonces va a haber una penalización. Es decir, ahí ya tienen que acordar entre familias qué le pudo haber pasado al bebé, si tiene que tener cuidados adicionales o algo así. Pero si hay muerte, dice el Señor en ese texto, se pagará vida por vida. Es decir, Dios considera al niño dentro y fuera del vientre como un asesinato. Y eso está incluido allí. Pero también está incluido que ni a ningún prójimo, por más malo que sea, por más mal que a usted le puede caer, y el hecho de que le caiga mal ya es una falta, como el Señor Jesús dice, pero tampoco a nosotros mismos, ni matarnos a nosotros mismos. De todos los incidentes suicidas que se registran en la Biblia, hermanos, ninguno es aplaudido. Todos pertenecen a hombres pecaminosos y desesperados: Saúl, Aitofel, Zimri, Judas. ¿Y eso por qué? Porque nuestra vida no es nuestra como nos hacen creer. La guardamos para el Creador que nos la dio, lo admitamos o no, y vamos a dar cuentas por nuestra vida. No debemos matar ni al que lo desea, es decir, la eutanasia. Esto es un engaño de la sociedad moderna que pretende que todo el mundo tiene derecho a elegir el momento de su muerte. Eso no nos pertenece, eso le pertenece solamente al Señor. Y como les digo, por causa de tiempo no puedo profundizar en esto, pero vamos a mirar todo lo que implica precisamente este mandamiento. Pero también, como les decía, ni a los inocentes. Al igual que es una mentira afirmar que una mujer tiene el derecho exclusivo a decidir si el hijo que tiene en el útero vivirá o no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que uno podía decidir sobre la vida de otro? Solamente Dios decide sobre la vida de otro. Creemos en el valor de la vida desde el momento mismo, desde la concepción, y que el bebé dentro del vientre expresa conciencia, dolor y humanidad desde muy temprano en su desarrollo. El texto que les decía, hermanos, ahorita está en Éxodo capítulo 21, versículo 22, que habla de esto. Y si alguno quiere profundizar en este texto, me puede decir y lo miramos, porque ahí hay unas palabras interesantes para analizar. Pero también no debemos dañar ni a nosotros mismos ni al prójimo, tanto en el cuerpo como en su reputación, como en su alma. Es la implicación de lo que Mateo está diciendo. Los asesinos de almas, llamémoslos así, son aquellos que corrompen a otros, por ejemplo, con el mal ejemplo. Proverbios 22, 24 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es decir, hay que tener cuidado con quién se anda, porque tal vez nos va a llevar hacia la muerte. Y si sabemos esto de antemano, ¿qué debemos hacer? Prevenirlo y apartarnos de aquellos que son asesinos de alma con su mal ejemplo. Las amistades de los jóvenes, hermanos.
Las amistades de todos, ¿hacia dónde los llevan? Hacia la muerte de su alma. ¿Hacia dónde van ellos? A una muerte eterna, y ustedes quieren ir con ellos. Tengan cuidado también. Los asesinos de almas son aquellos que inducen a otros a pecar. Los asesinos de almas pueden venir en diferentes presentaciones, aún lamentablemente como ministros. Tengamos cuidado de eso. Los ministros pueden ser asesinos, pueden matar de hambre a las almas, no dándoles sana doctrina, sino dándoles lo que quieren escuchar. Pueden ser asesinos también envenenando las almas, dándole una doctrina que es errónea, infectando las almas también porque no dan ejemplo con sus vidas escandalosas y sí están diciendo otra cosa. Todo esto afecta. No debemos tampoco dañarnos a nosotros mismos. Un hombre que sabe que está en peligro y que pudiera prevenir el peligro, debería apartarse de ese peligro, y si no se aparta de ese peligro, es culpable de transgredir el sexto mandamiento. Una persona puede ser culpable de su propia muerte en cierto sentido, cuando descuida el uso de los medios para preservar su vida. Si está enfermo, no usa remedios. Si ha recibido una herida, no se aplica la cura. Se está apresurando a su propia muerte y es pecaminoso porque es orgulloso y egoísta, hermano. Si no se cuida en su vida, si no se cuida en su salud, si no nos cuidamos en nada de esto, no podemos decir, ay, ya, morí. No, estamos transgrediendo el sexto mandamiento. Asimismo, no puede atentar cada uno, como ya dije, contra su propia vida. Saúl cayó sobre su propia espada y se suicidó. Y todo esto surge del descontento, hermanos. Y normalmente la Biblia nos describe que el suicidio viene por el orgullo. Por ejemplo, Aitofel tenía grandes pensamientos de sí mismo, sus palabras eran oráculos estimados, pero no podía soportar que se rechazara su sabio consejo. Y dice 2 Samuel 17:23 que puso su casa en orden y se ahorcó. Por codicia, por ejemplo, nunca es suficiente, no le importa mentir, defraudar, y al final de su camino, ¿sabe qué le espera? Una soga como a Judas Iscariote, la codicia. No debemos dañar tampoco nuestras propias almas. Asesinamos deliberadamente nuestras almas cuando no nos importa quién es Dios, no le vemos sentido a Dios ni al mundo venidero. Asesinamos nuestras propias almas cuando nos resignamos a nuestras concupiscencias, a nuestros pecados, cuando dejamos que venga todo tipo de tentación y caemos en eso, hermanos. Asesinamos nuestras almas cuando evitamos los medios para salvarla. No ponemos un pie en la casa de Dios, no nos acercamos al sonido del Evangelio, más bien vamos a otros lugares. Siempre que hay oportunidad de otra cosa, vamos allí, vamos allá, porque la casa de Dios es aburridora, no me sirve, y estamos asesinando nuestra propia alma. Así que, mis hermanos, para poder guardar el sexto mandamiento debemos liberarnos del odio y de la ira. Y una forma de liberarnos de esto, mis hermanos, es a través del perdón. El perdón nos ayuda a liberarnos del odio y de la ira que puede surgir cuando alguien nos lastima. Perdonemos, hermanos, pero también reconozcamos nuestra propia necesidad de ser perdonados. Cuando uno reflexiona sobre el mandamiento no matarás, puede recordar que todos hemos pecado. ¿Quién no ha transgredido el sexto mandamiento, mis hermanos? Todos lo hemos transgredido a la luz de este entendimiento que vimos hoy. Entonces, si lo hemos transgredido, debemos reconocer nuestro pecado y ver que necesitamos del perdón de Dios y el perdón de los demás para poder reconciliarnos. Hermanos, les animo a que oremos y a que tengamos comunión con el Señor, porque esta es la herramienta que nos va a ayudar para aprender a perdonar. Al orar por la gracia de perdonar a aquellos que nos han herido, abrimos nuestro corazón al trabajo transformador de Dios en nuestras vidas. Hay perdón en Cristo, mis hermanos, para todo aquel que ha asesinado de corazón, todo aquel que se está matando a sí mismo también. Hay perdón en Cristo para todos estos pecados. El que mata con odio, con sus manos, con su mente, con su boca, se puede acercar a Cristo y puede creer que Él murió por esos pecados en favor suyo también. Cristo, hermanos, fue asesinado, pero en su muerte dio vida a su pueblo. Mis hermanos, como conclusión, vimos el significado de este mandamiento. Este mandamiento enseña
que hay un pecado prohibido que es asesinar, pero un deber implícito que es preservar nuestra propia vida y la vida de los demás. Vimos su importancia porque así podremos discernir los preceptos de Dios y valorar la vida como Él lo hace. Y vimos su alcance que llega hasta las intenciones del corazón, mis hermanos. Como les digo, tenemos perdón en Cristo y hemos sido librados de la condenación del pecado si hemos creído en Él. Pero pidamos de su gracia para poder obedecerle y que hoy salgamos transformados, mis hermanos. Que salgamos renovados en nuestro entendimiento de no matar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permites tener, en este culto de adoración donde podemos extraer estas verdades preciosas de tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorarlas, a ser confrontados, Señor, con tu verdad, pero también a recordar que somos consolados por nuestro Cristo, quien murió en favor nuestro, en lugar de nosotros, Señor, que pagó por todos estos pecados y que ahora en la nueva vida, como nuevas criaturas, Señor, podemos vivir conforme a tu santa voluntad, a tus santos estándares, a tu ley preciosa que debemos amar y meditar de día y de noche, Señor. Ayúdanos a amarnos, a amar a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a todo tipo de prójimo, Señor. Ayúdanos a no consentir lo malo. Ayúdanos a hacer lo bueno como tú mandas, como tú muestras, Señor, y a poder vivir conforme a tu santa, buena y perfecta voluntad. Tú eres digno, Señor, tú eres santo, tú eres justo, Señor, tú eres inmutable, eres precioso, perfecto e infinito, Señor, y por eso a ti, Señor, te damos la gloria y la honra en este día, Señor. A ti sea la gloria por todo lo que nos enseñas, por la paciencia que nos tienes, por el amor que derramas en nosotros, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad y por todas tus perfecciones maravillosas, Señor, con las cuales nos bendices día a día y especialmente en este tu día especial, el día del Señor. En Cristo Jesús, Señor, oramos, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes. Amén.